Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 2 de Economía Internacional, de la parte de comercio. En esta clase vamos a continuar con teorías o enfoques económicos sobre qué se entiende por comercio internacional. Recuerden que ya en la clase anterior vimos el primero de los varios enfoques o teorías que vamos a ver a lo largo de la cursada, que fue el mercantilismo. Bien, donde vimos básicamente las particularidades, las características de ese enfoque, y vimos también nuevas ideas que irrumpieron con esa hegemonía y dieron paso a lo que vamos a ver hoy en la clase, que es básicamente las ideas sobre comercio internacional de lo que denominamos clásicos. Bien, acá ya hay un cambio importante en cuanto a lo que se venía dando, o lo que vimos en la clase pasada, porque más que un enfoque económico, ya empieza a haber una teoría económica bien importante, como lo fueron los clásicos en la economía. Bien, por supuesto, toda la teoría económica que se desarrollaba en los clásicos tiene su pata o su arista en también lo que entendieron por comercio, y es lo que vamos a hacer foco desde acá. Bien, esta es la clase número 2. Básicamente lo que vamos a ver dentro de los clásicos son dos de ellos, bien, son varios más, pero vamos a ver qué entendió Smith y qué entendió Ricardo por lo que es el comercio internacional. Bien, y dentro de estos dos autores vamos a rescatar o van a prevalecer las ideas básicamente de conceptos que vamos a utilizar a lo largo de la cursada o en las siguientes teorías económicas, tales como fue o es la ventaja absoluta y la ventaja relativa. Bien, que se entendía por esos dos conceptos referidos a lo que es el comercio internacional. Bien, comenzamos entonces. Bien. Bueno, primero vamos a comenzar con Smith. Bien, Smith es un clásico en la economía, fue un filósofo también, es básicamente conocido, por lo menos en la parte, si se quiere, económica, o lo que involucra, digamos, a nuestra carrera, su famoso libro de La riqueza de las naciones, ¿bien? Pero más allá de ese libro, escribió mucho más, y creo yo que es un autor bastante interesante también en sus concepciones filosóficas, además de económicas, bien que mucho de ello dejamos de lado, por lo menos desde el punto de vista de los economistas. Bien, bueno, para que recuerden, históricamente venimos comenzamos con el mercantilismo en el 1500, dijimos que se extendió hasta mediados del siglo XVIII, es decir, hasta aproximadamente el 1750, bien, y dijimos que a partir de esa fecha hay cambios importantes, tanto políticos, sociales como económicos, que hacen que cambie la era, bien, pasamos básicamente de la época moderna, bien, que veníamos, a la época contemporánea, si se quiere, bien. Y hay un cambio, bien, cualitativo en cuanto a qué se entiende, digamos, por la nueva sociedad, o por la sociedad, por la política y por supuesto por la economía. Y eso básicamente tiene sus influencias o tiene sus consecuencias en qué se entiende por economía y por supuesto sobre lo que es comercio internacional. ¿Bien? El contexto, bueno, básicamente es una nueva era, la edad contemporánea, que básicamente podríamos decir, por lo menos desde el punto de vista económico, hay dos grandes eventos que marcan un antes y un después, que fue la primera revolución industrial, allá por 1760, y la independencia de los Estados Unidos. ¿Bien? ¿Por qué son importantes estos eventos históricos? Bueno, económicamente son importantes porque marcan una manera de producir, una manera de trabajar, y un cambio cualitativo importante en cuanto a productividad,
en cuanto a eficiencia, en cuanto a minimización de costos y demás. Bien, pasamos de una era donde se producía, si se quiere, más artesanalmente, a una era donde se empieza a producir más industrialmente y empiezan a aparecer conceptos como producción a escala, una mayor producción con un menor costo por unidad y demás. Bien, y además hay un claro cambio en cuanto a qué se entendía por la sociedad o qué se quería como objetivo de una sociedad y cuáles eran las nuevas prioridades diferentes a las vistas en la edad anterior. Bien, que esto básicamente podemos, de una manera muy resumida y bastante si se quiere, sencillamente resumida, podemos asociarlo a este evento de la independencia de los Estados Unidos. Bien, o sea, empieza a haber una preponderancia o una mayor importancia en libertades individuales. Bien, ya se empieza a hacer foco en el sujeto, en el individuo, en la persona, y no, si se quiere, en el sujeto de Estado-Nación, como prevalecía en la edad anterior dentro de lo que es el mercantilismo. Bien, y esto es un cambio fundamental en cuanto a la economía y, por supuesto, al comercio internacional. Bien, porque ya no es tan importante qué es lo que sucede con el Estado-Nación como sujeto, bien, cuál es el objetivo o el objeto del Estado-Nación, bien, qué es lo que se tiene que hacer para obtener un mayor beneficio como Estado nacional, sino que ahora prevalece y va a hacerse el foco en qué es lo que sucede con el individuo, con la persona, con el sujeto individual y no con el Estado-Nación. Y eso es clave, por lo menos en este cambio de época y de historia, que lo podemos asociar, por lo menos económicamente, con la escuela clásica. ¿Bien? Ahora, por supuesto, lo que se busca es lo que es bueno para los individuos y no para la nación, pero sin dejar el foco, bien, sin dejar de lado, que también lo que se busca es el beneficio del Estado-Nación, ¿bien? Pero no se busca ya como algo directo, sino que dice que si es bueno para los individuos, consecuentemente es bueno para la nación, ¿bien? Hay una causalidad de buscar lo que es bueno para el individuo, para el sujeto individual, y entienden que hay una causalidad directa y que lo que es bueno para el sujeto, para el individuo, va a ser bueno para la nación. ¿Bien? Acá hay, básicamente, es una frase fuerte, ¿bien? Y es una definición o una afirmación fuerte. Hay una concepción filosófica, que es un poco lo que yo les decía, que está bueno de ver de Smith, más allá de lo económico. Se los dejo para el que lo quiera profundizar, pero hay toda una concepción filosófica por qué, si es bueno para el individuo, es bueno para la nación. Bien, y a partir de esta premisa, básicamente es donde se empieza a construir, si se quiere, la economía, digamos, de los clásicos. Bien, supone, por supuesto, al hombre como un ser económico que persigue el afán de lucro, bien, pero esto no lo supone como una máquina, bien, o como algo individualista, digo, porque uno ve esta frase y dice, es un enfoque súper individualista y demás. Puede ser pensado de esa manera, pero hay un concepto o hay una filosofía detrás de entender al hombre como un ser económico que persigue el afán de lucro. Bien, digo, esto de dar vuelta un poco las concepciones y poner antes el sujeto que el Estado, hace que haya un poco, o que haya afirmaciones como estas. Bien, por eso es importante, vuelvo a repetir, entender el enfoque filosófico de autores como Smith. Bien. Y eso solo, bien, el ser un hombre, el ser el hombre un ser económico con el fin de lucro, eso solo dice que promueve el resultado en la mejora de la nación como un todo. Bien, estas dos afirmaciones van de la mano, bien, y van un poco con esto de la filosofía. Bien, es decir, entiende o pone, los clásicos ponen por encima al sujeto que al Estado, bien, pero sin dejar de considerar al Estado como algo bueno, bien, y algo a buscar que también sea bueno para la nación. Pero dice, lo que es bueno para la nación es bueno para el individuo. O sea, si focalizamos en dejar al individuo que desarrolle todas sus cualidades, bien, que persiga ese afán de lucro, construir desde el Estado un rol activo, pero para finalidad de que el hombre persiga ese afán de lucro y lo desarrolle lo más convenientemente posible, todo eso
sin ninguna duda, va a redundar en una mejora en la nación como un todo. Bien, esa es básicamente la idea fundamental de los clásicos vistos en Smith. Bien, entonces, si se quiere, podemos armar esta causalidad. Bien, cada sujeto actúa en base a sus propios intereses. Bien, cada uno hace lo que realmente lo motiva. Y el rol del Estado, bien, es un rol fuerte, pero tratando de que cada uno pueda desarrollar esos intereses. Bien, o sea, muchas veces se asocia Smith, o autores como Smith, se asocian a que el rol del Estado desaparece. Bien, no existe el Estado mínimo, bien, muchos podemos confundir Smith o clásicos con, si se quiere, los famosos libertarios, que están muy de moda hoy en día, pero es bastante diferente. Bien, porque acá hay un rol fuerte del Estado, pero un rol distinto, por supuesto, a otros enfoques económicos, o teoría económica, si se quiere, más regulacionistas. Bien, en este sentido hay un rol activo y fuerte del Estado, pero para que los propios intereses de cada uno de los sujetos se puedan desarrollar de la forma más conveniente. Bien, entonces hay regulaciones fuertes y propias del Estado, en fin, a esos propios intereses. Bien, esto de que cada sujeto desarrolle sus propios intereses en este afán de fin de lucro, hace que, por supuesto, haya una mayor especialización en la economía. Bien, cada sujeto desarrolla sus intereses, entonces va a haber una mayor división del trabajo a nivel nacional y, por supuesto, una mayor especialización. Y esta mayor división del trabajo, mayor especialización, bien que cada uno se enfoque en alguna particularidad del sistema económico o alguna particularidad del desarrollo económico, hace que haya una especificidad, ¿bien? Y haya una especialización de la producción, y todo esto redunda, por supuesto, en una mayor destreza económica y una mayor o mejor manera de hacer las cosas, y por supuesto esta mayor división de trabajo y especialización va a hacer que, por un lado, aumenten los mercados de bienes y servicios, van a ser más amplios de lo que era antes, y haya una mayor productividad. Bien, por esto de volverse más especialista, uno desarrolla o puede desarrollar mejor esa técnica y hacerse más productivo. Bien, hacer más de lo que hacía antes con los mismos recursos, o hacer con menos recursos lo mismo que se hacía antes. Bien, hacerse más productivo. Bien, entonces habla como un círculo virtuoso. Bien, esto de dejar hacer al propio sujeto o al individuo que se guíe por sus propios intereses, bien, hace que haya una mayor división del trabajo, haya una mayor especialización en la economía, y esta mayor división y especialización trae aparejado un mayor mercado de bienes y servicios y una mayor productividad a nivel general. Y todo esto, si es más productivo a nivel general el mercado económico o la nación, hace que sea bueno para la nación como un todo. Bien, esto de la causalidad que decíamos nosotros. Bien, por supuesto, esto se asocia a conceptos como la mano invisible del mercado y el dejar hacer o el laissez-faire. Bien, acá no me quiero meter mucho porque es bastante conocido esto y lo han trabajado seguramente en alguna que otra materia, pero quiero dejar en claro que no hay un Estado totalmente ausente, sino que hay un Estado activo de otra manera, ¿bien? De la que generalmente se asocia, o el común denominador asocia a un Estado más presente, ¿bien? O más regulacionista. ¿Bien? Todo esto que sucede en la idea económica que hay detrás de Smith, detrás de los clásicos como Smith, hace que esta mayor división del trabajo, mayor especialización, mayor mercado de bienes y servicios, se pueda trasladar lo que a nivel nacional se entiende de esa manera a nivel internacional. ¿Y por qué es mejor a nivel internacional? Porque imagínense que si a nivel nacional podemos decir que, bueno, dejar a cada uno hacer lo que quiere hacer a fin de conseguir ese lucro en base a sus propios intereses, bien, podemos extender eso a nivel internacional, y lo que es beneficioso a nivel nacional va a ser potenciado a nivel internacional. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si liberalizamos la economía, si hay una liberalización del comercio internacional, ¿bien? Este círculo virtuoso que hablamos en la filmina anterior, en la página anterior, es inclusive más potente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque lo que antes era un mayor mercado, si liberalizamos
el comercio, bien, internacional, va a redundar en un mayor mercado de bienes y servicios. Y ese mayor mercado de bienes y servicios puede hacer que inclusive se especifique más la producción, bien, se haga más especializada la producción y se gane aún mayor productividad. Bien, entonces, claramente la liberalización del comercio internacional, que permite expandir los mercados y aumentar la especialización. Bien, imagínense, si antes me podía especializar nacionalmente, imagínense si ahora tengo un mercado mayor, bien, tengo una mayor producción y demás. Bueno, puedo inclusive volverme más productivo, inclusive que lo que hacía a nivel nacional. Bien, entonces, esto de liberalizar el comercio permite expandir los mercados, aumentar la división del trabajo y la especialización, y genera y potencia aún más ese círculo virtuoso que veíamos en la filmina anterior. Bien, es decir, el comercio internacional, el libre comercio internacional, Smith claramente lo entiende como algo bueno y algo a buscar, una fase superadora, bien, para buscar y seguir ampliando este círculo virtuoso de mayor especialización, mayor división del trabajo y consecuentemente mayor productividad. Bien, y esto básicamente lo que antes era división del trabajo a nivel mercado local, es una mayor división internacional del trabajo. Bien, lo que antes era a nivel local, cada sujeto se especializaba en, si se quiere, una actividad particular, bien, en base a sus intereses, ahora va a ser a nivel nacional. Bien, cada nación, si se quiere, se va a especializar, bien, en la producción de un bien o un servicio y se va a volver aún más productivo a nivel nación o a nivel Estado-nación. Bien, entonces es como que extiende parte del sujeto, bien, hacia el Estado, esa es la causalidad, bien, y lo que es para el sujeto especializarse y tener una mayor visión del trabajo a nivel local, si abrimos económicamente el comercio internacional, bien, lo que antes era para el sujeto ahora es para el Estado-nación. Bien, el Estado-nación se especializa en la producción de un bien y servicio y se vuelve súper productivo en esa especialización de ese bien y servicio. Bien, y eso es bueno para seguir ganando productividad y poder tener un rol activo en esta división internacional del trabajo. Bien, entonces, como corolario de esta, si se quiere, política, bien, de comercio internacional que pregona, digamos, los clásicos de Smith en este caso, es que básicamente los países deberían especializarse. Bien, eso es un claro, digamos, consecuencia de esto de volverse más productivo, llevar la división del trabajo a una división internacional al máximo, bien, volverse súper productivo y especializarse en el sentido de, ahora el país que antes producía varios bienes y servicios localmente, si se abre internacionalmente, va a ser que se especialice en un solo bien o en un solo servicio, ¿bien? O sea, va a producir solamente un bien o un servicio porque eso lo va a hacer súper productivo y lo va a hacer tener un rol en esta división internacional del trabajo a partir de ese bien o de ese servicio que se especializa. ¿Bien? Entonces, claramente, si nos abrimos al comercio internacional, que es algo que se busca, porque es algo virtuoso, que potencia este círculo virtuoso que habla Smith, los países van a terminar especializándose en la producción de un bien y servicio. ¿Bien? Y como se van a especializar en esa producción de ese bien y servicio, van a producir solo ese bien y servicio, por supuesto van a exportar aquellos bienes, aquel bien que se especialice en la producción. ¿Bien? La diferencia entre la producción y el consumo interno va a ser ese excedente que va a poder exportar al resto del mundo. ¿Bien? ¿Y por qué lo va a poder exportar? Porque básicamente se volvió súper productivo y especializado en ese bien o en ese servicio, entonces se puede decir que tiene ventaja absoluta, ¿bien? Y ahora este concepto que hablábamos un poco, ahora vamos a comentar un poquito de esto, tiene ventaja absoluta en ese bien o en ese servicio que se especializó, ¿bien? Y es el que va a exportar, y en consecuencia, como va a producir ese bien o ese único servicio que tiene ventaja absoluta, ¿bien? Va a importar todos aquellos bienes que no producen localmente en esta apertura internacional del comercio. Bien, y se va a poder decir que en esos bienes que importa, claramente tienen desventajas absolutas. Bien,
¿Qué significa ventaja absoluta? Bueno, es un poco lo que dice acá, que es básicamente el bien en el cual se tiene un menor requerimiento de trabajo por unidad de bien producido. ¿Bien? Es decir, de vuelta, y en esto comparte lo que pasa con el mercantilismo, y van a compartir un poco más con lo que sucede con otras escuelas económicas, siempre tienen en consideración la teoría del valor trabajo. Bien, acuérdense que la teoría del valor trabajo nos dice que los bienes o servicios valen por la cantidad de trabajo que hay detrás de ese bien o de ese servicio. Bien, entonces, si hay un menor requerimiento de trabajo por unidad producida de bien, bien, si un bien, la unidad de un bien, una silla, me cuesta en este país, no sé, 40 horas hombre, bien, detrás de ese valor de la silla hay trabajo, bien, medido en este caso por horas hombre de trabajo, y en otro país esa misma silla es producida con 70 horas trabajo, claramente en este país, en el primer país que hablábamos nosotros, que tiene 40 horas de trabajo ahí detrás de una silla, hay una mayor o una mejor tecnología, ¿bien? Hay un menor requerimiento de trabajo por unidad de bien producido. Entonces, aquel bien donde se tenga un menor requerimiento de trabajo por unidad de bien producido, va a ser ese bien que tenga ventaja absoluta con respecto a otros países. ¿Se entiende? Y por supuesto, y en consideración, o si se quiere enfrente, aquellos bienes donde cuesten más horas trabajo que en otros países producir esa misma unidad de bien, van a tener estas desventajas absolutas. Bien, entonces, lo que dice un poco Smith, dice que con esto de la especialización y la división internacional del trabajo, bien que cada país se vuelva especialista en la producción de un bien o un servicio, hace que, y esto es un poco, si se quiere, por arte de magia, por lo menos a mí no me queda muy claro, todos los países tengan alguna ventaja absoluta en algún bien o servicio. ¿Bien? Porque puede decir alguno, claramente, pueden tener la duda, y es más que válida, de que qué pasa si hay algún país que no tiene ningún bien o servicio en el cual es el mejor de todos produciéndolo. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese país si se abre el comercio? Claramente no va a ser beneficioso porque no le va a poder vender a nadie el bien o el servicio. ¿Por qué no le va a poder vender el bien a nadie? Y básicamente porque en otro país se puede hacer de una manera más eficiente, más económica y más productiva. ¿Bien? Lo que dice un poco Smith, ¿bien? Y esto es, si se quiere, una crítica que hago yo de forma individual, pero claramente pueden compartirla o no, es que por arte de magia, si se quiere un poco, esto de especializarse y dividir y abrirse económicamente, abrirse al libre comercio, hace que cada país tenga ventaja absoluta sobre algún bien o servicio. Bien, cada uno de los países se va a volver especialista en la producción de bienes y servicios y esa producción va a ser la mejor de todas, de todo el resto del mundo, en cuanto a ese bien o ese servicio. Entonces va a poder enfrentar el comercio internacional, bien, con esa producción de ese bien y servicio, porque va a ser el mejor y el más efectivo produciendo ese bien o ese servicio. Bien, ese, digamos, es la carta ganadora que me dice que el comercio internacional es bueno para todos. ¿Bien? Porque si esto no sucede, muchos pueden decir, bueno, pero si nos abrimos al comercio y no soy el mejor haciendo algo, ¿bien? Salgo perdiendo como en la guerra, ¿bien? Entonces, bueno, lo que dice Smith, dice, no, que esta especialización y división del trabajo va a hacer que todos los países que se enfrentan al libre comercio tengan una ventaja absoluta sobre un bien o un servicio determinado, y va a ser ese el caballito de batalla que va a tener el país para enfrentar el libre comercio, ¿bien? Y que sea algo superador a la instancia de trabajar de manera autárquica o de manera cerrada o sin el libre comercio, ¿bien? Y acá hay una clara diferencia, y acá empieza a romper un poco, y esto se va a extender a lo largo de muchas de las teorías que vamos a ver a partir de ahora, que se entienda el comercio internacional como un juego de suma positiva. ¿Bien? Acuérdense que el mercantilismo lo tomaba como un juego de ajedrez, si se quiere, ¿bien? Un juego de suma cero, ¿bien? Donde si ganabas, había alguien que perdía, o si perdía, había alguien que ganaba, ¿bien? No todos estaban mejor, había países que estaban mejor y había países que estaban peor, ¿bien? Había alguna disputa frente a el comercio, ¿bien? Si yo ganaba, había alguien que perdía, si yo perdía, había alguien que ganaba. Bueno, acá lo que
plantea los clásicos, y esto se toma mucho con la idea del enfoque monetario de balanza de pagos, que lo vimos en la clase anterior del mercantilismo. Es una idea que va a tomar los clásicos y se va a extender a lo largo de muchas de las teorías o enfoques económicos. ¿Bien? Esto de que si nos abrimos al comercio, si hay una apertura al comercio internacional, si hay un camino hacia el libre comercio, esto va a ser algo positivo para todos los participantes de ese libre comercio. ¿Bien? Va a ser algo superador, ¿bien? El libre comercio frente a cerrarse económicamente, ¿bien? O sea, si trabajamos de forma autárquica, si nos cerramos económicamente, ¿bien? Ponemos barreras al comercio y trabajamos localmente, vamos a llegar a un nivel de sociedad, digamos, de satisfacción en cuanto a la sociedad como un todo, menor que si ese mismo Estado-nación o ese mismo país se abre al libre comercio. Bien, si nos abrimos al libre comercio como Estado-nación o como país, vamos a llegar a un nivel de satisfacción mayor que si trabajamos localmente. Bien, y eso es clave a partir de ahora en adelante. Bien, claramente estas teorías que entienden al juego como de suma positiva van a defender el libre comercio de los distintos países. ¿Bien? Bueno, y esto es un poco lo que le decía yo anteriormente. Si sucede todo esto, si nos abrimos al comercio, bien, porque es algo positivo, vamos a estar mejor que si tenemos un comercio cerrado, va a haber una consecuencia, por lo menos en Smith, bien, y en Ricardo también. Después esto no va a suceder a partir de las escuelas neoclásicas o marginalistas, en donde hay una especialización productiva. Bien, si nos abrimos al comercio, claramente el país que producía varios bienes y servicios de forma autárquica, de forma cerrada, si nos abrimos al comercio, va a producir solamente un bien y servicio. Eso es lo que nos dice de la especialización productiva completa como consecuencia del comercio internacional. Bien, esto es la bibliografía, pero igual es el capítulo 2 de Appleyard y Field y Palmieri, bien, es exactamente la misma bibliografía que teníamos en el mercantilismo, bien, por eso no quiero redundar mucho más, para poder pasar a el siguiente clásico que vamos a ver, que es Ricardo. Bien. Bien. Ricardo, bien, es el siguiente clásico que vamos a ver en esta clase. Bien. Ricardo, si quiere, es igual o más conocido que Smith, por lo menos en economía. Bien. Es un clásico que de alguna manera siempre se ve en alguna materia de economía, bien, no sé, imagino macroeconomía, imagino microeconomía, bien, materias, si se quiere, troncales de la carrera, algo de Ricardo tangencialmente o de manera más profunda se ve, bien. Entonces, como tal, no, en comercio internacional no lo podemos dejar de lado, y si hablamos de clásicos, tenemos que hablar indirectamente también de Ricardo, y qué entendía Ricardo por lo que es comercio internacional. Bien, esto va también un poco más de la mano con lo que planteó Smith. Bien, Smith y Ricardo básicamente comparten un mismo enfoque económico, una misma escuela económica, que son los denominados clásicos, y en comercio internacional tampoco hacen mucha diferencia o salvedad. Bien, lo interesante de Ricardo es que viene a proponer, si se quiere, o ampliar las posibilidades de comercio internacionales que nos planteaba Smith. Bien, ¿y cómo amplía estas posibilidades de comercio? Bueno, básicamente diferenciando y trayendo, digamos, a la teoría el concepto de ventaja comparativa o relativa, en diferencia con el concepto de ventaja absoluta de Smith. ¿Bien? Ahora vamos a hablar un poco más sobre ello. Bien, pero Ricardo básicamente va a decir que el país producirá y exportará. Bien, también va a hablar de una especialización productiva como consecuencia del libre comercio. O sea, va a tener las mismas premisas que Smith. Bien, va a pregonar el libre comercio, va a decir que el libre comercio es un juego de suma positiva, que es mejor liberarse del comercio como Estado-nación, por las mismas consecuencias o las mismas causas que planteaba Smith.
bien, por esta mayor división del trabajo, mayor especialización, mayor productividad, y ampliar este círculo virtuoso de la economía, según los clásicos. ¿Bien? Entonces, como consecuencia, el país producirá y exportará el bien que posee un menor costo de oportunidad. ¿Bien? Y acá empieza a aparecer un concepto, creo, bastante utilizado por nosotros, que es el costo de oportunidad. ¿Bien? Digo, ya no vamos a hablar de, bueno, voy a producir lo que soy mejor, bien, que el resto, sino que voy a producir aquello donde soy mejor que el resto, pero no solo eso, sino que además soy el mejor de los mejores, si se quiere. ¿Bien? Esto es un poco abstracto, ahora va a quedar más claro cuando veamos la diferenciación entre ventajas absolutas y ventajas relativas o comparadas. ¿Bien? O sea, cuando ya empezamos a hablar de costo-oportunidad, que es básicamente como hablamos los economistas, hablamos siempre en términos absolutos no, sino en términos relativos. Bien, esa es una clara diferencia, bien, ya no nos interesa sino compararnos en términos absolutos, sino compararnos en temas relativos. Bien, hay que contextualizar ese costo, bien, si se quiere. Bien, de vuelta, al igual que Smith, bien, y al igual que el mercantilismo, acá comparten los tres, si se quiere, lo mismo. El comercio internacional, bien, se da por diferencias en las tecnologías, bien, esto de la teoría de valor del trabajo, esto de yo me vuelvo, yo tengo ventajas absolutas en el caso de Smith, o yo exporto en el caso de los mercantilistas, aquel bien donde, o el país exporta, aquel bien donde se tiene un menor requerimiento laboral por unidad producida del bien, o, hablando en criollo, utilizo menos trabajo para producir. ¿Bien? Aquel bien donde utilice menos trabajo para producir una unidad, va a ser el bien donde voy a tener una clara ventaja con respecto a los otros, y va a ser ese bien que voy a exportar. ¿Bien? Y en consecuencia, el que me cueste más trabajo por unidad producida, voy a importar. ¿Bien? Si hablo de exportar, la vereda enfrente es importar, es exactamente lo mismo. ¿Bien? Al igual que Smith, hay una especialización completa en la producción por el comercio. Bien, esto de liberarnos internacionalmente hace que me vuelva específico de la producción de un bien o de un servicio como país, y exporte y produzca solamente ese bien e importe todo lo otro. Bien, aunque empieza a haber excepciones, bien, o empiezan a plantear excepciones, en este caso por condiciones de oferta o demanda. Esto se lo dejo a ustedes para que lo lean en la bibliografía, bien, plantea excepciones a esta regla general que comparte con él. ¿Bien? ¿Y por qué? Y esto es lo interesante en Ricardo con respecto a Smith, ya que comparten las mismas premisas y hablan de lo mismo, es que la diferencia clave es que Ricardo viene a ampliar las posibilidades potenciales de comercio con respecto a Smith. ¿Bien? Y esto lo hace porque en vez de utilizar los conceptos de ventaja absoluta o desventaja absoluta, como utilizaba Smith, utiliza los conceptos de ventaja comparativa o relativa, es exactamente lo mismo, o desventaja comparativa o relativa. Bien, ya vamos a hablar de comparativas o relativas y no absolutas. Bien, y esto de vuelta nos trae más a un lenguaje, si se quiere, económico, porque detrás de hablar de conceptos relativos está esto del costo de oportunidad. Bien. Entonces, básicamente, como regla general, se puede decir que cuando se tiene una ventaja absoluta mayor, ¿bien? Es la ventaja comparativa, esa. Bien, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Bien, y el patrón de comercio, por supuesto, como en Smith se daba, producía y exportaba aquel bien donde se tenía ventaja absoluta, y por supuesto importaba aquel bien o servicio donde se tenía desventaja absoluta. Acá es exactamente lo mismo, pero en vez del concepto de ventaja absoluta o desventaja absoluta, se utiliza el concepto de ventaja relativa o desventaja relativa o comparativa. Bien, es decir, hay un patrón claro de comercio, bien, como nos dice Smith, a diferencia, si se quiere, del mercantilismo, donde no había un patrón de comercio, en donde nos decía que se exporta, bien, este X es exportar,
se exporta el bien con ventaja comparativa, bien, es el único bien que se va a producir, ya que tenemos especialización completa de la producción, y se importa aquellos bienes, todo lo demás, bien, que por supuesto se tienen desventaja comparativa, bien. Entonces, permítanme ahora utilizar un Word. A ver, ¿cómo es esto? Sí. Permítanme, voy a utilizar un Word que va a ser como el pizarrón, si se quiere, de mi clase, en donde les pongo un ejemplo de, que creo que es una manera más fácil de entender, de la diferencia entre el concepto de absoluto, ventaja o desventaja absoluta, y el concepto de relativo o comparativo, ventaja o desventaja. ¿Bien? Acá también en la bibliografía hay un ejemplo, creo que con otros números, pero está bueno que lo vean para ver bien claro la diferencia. ¿Bien? Supónganse, acá en este recuadro, tenemos un mundo, bien, y siempre vamos a trabajar, salvo excepciones, un mundo muy simplificado donde haya dos países en el mundo. ¿Bien? Un país 1, ¿bien? Y un país 2. Va a haber un mundo dividido en dos países. Y además de esa simplicidad, no sé si se dice así, o de esa simplicidad, así se dice creo, de mundos, de países en el mundo, también hay una simplicidad en bienes producidos en ese mundo. Bien, ya no va a haber infinitos bienes o muchos bienes y servicios, sino que va a haber básicamente dos bienes. En este caso, va a existir el bien X y el bien Y. Bien, vamos siempre a trabajar, salvo caso contrario, en un mundo de estas maneras simplificadas que se puede generalizar para más bienes y más países. Bien, pero una manera para poder manejar, si quiere, la matemática de los modelos o la explicación intuitiva, está bueno trabajarlo de esta manera simplificada. Bien, por supuesto, muy alejado de la realidad. Bien, entonces, en este mundo simplificado, donde hay dos países, país 1 y país 2, y se producen dos bienes, bien X y bien Y, fíjense, en este recuadro yo les propongo, o les doy la información de el requerimiento laboral, bien, es decir, la tecnología, que se precisa para la producción de una unidad sobre ese bien determinado. ¿Bien? Tanto en el país 1 como en el país 2. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se lee este recuadro? Que para el país 1, ¿bien? Producir localmente, ¿bien? Si estamos de manera cerrada, si estamos en autarquía, así se dice cuando el país está cerrado, está completamente vedado al comercio internacional, el país 1, para producir una unidad del bien X, sea cual sea ese bien X, precisa 80 unidades o requerimientos laborales. ¿Bien? Imagínense lo que quieran, 80 horas de trabajo, no sé, 80 personas, no sé, lo que quieran, ¿bien? Necesitan 80 unidades de trabajo para producir una unidad de bien. Esa es la tecnología o lo que cuesta este bien en cuanto a requerimiento laboral utilizado. ¿Bien? Y para el bien Y necesitamos 90 unidades de trabajo. ¿Bien? El país 2, que también está de forma cerrada, ¿bien? O trabajando de forma autárquica, para producir esa misma unidad, el bien X es el mismo bien, ¿bien? Tanto el bien X producido en el país 1 de manera cerrada, como el bien X producido de manera cerrada en el país 2 es exactamente el mismo bien, no hay diferencia, ¿bien? También es un poco alejado de la realidad este supuesto, pero son supuestos que se van a utilizar y vamos a ir levantando más adelante. Para producir esa misma unidad de ese bien X, se necesita 120 unidades de trabajo. ¿Bien? Para producir la misma unidad del bien Y que se producía en el país 1, precisa 100 unidades de trabajo. Entonces, si ustedes se fijan y ven este recuadro, claramente el país 1, ¿bien? Tiene una mejor tecnología, ¿bien? O es más productivo, tanto en la producción del bien X como el bien Y. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, básicamente porque precisa menos requerimiento laboral, menos trabajo para la producción de una unidad del bien X que el país 2, que precisa acá 80 y este 120, y también sucede lo mismo con el bien Y. ¿Bien? Porque acá precisa 90 y acá precisa 100. Entonces, podemos decir que el país 1, con respecto al país 2, tiene ventaja absoluta, ¿bien? Tiene ventaja absoluta en ambos bienes, tanto en la producción del bien X como el bien Y. Es decir, ¿qué significa esto? Que es el mejor de estos dos países, produce de una manera más eficiente y más productiva tanto el bien X como el bien Y. ¿Bien?
Si estaríamos en este mundo de ventajas absolutas, bajo Smith, bien, que es el primero que vimos de estos clásicos, no habría comercio internacional entre estos países. Digo, ¿por qué no habría comercio internacional? Y porque si nos abrimos, bien, si localmente producimos con esta tecnología y nos abrimos al comercio, el país 2 me va a querer vender un bien X que sale más caro que lo que yo lo produzco localmente. El país 1 no va a querer comprar X del país 2. Y también va a pasar lo mismo con el bien Y. Entonces, si nos abrimos internacionalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, el país 1 claramente va a salir ganando, porque antes lo que vendía localmente también ahora lo puede vender internacionalmente, y el país 2 va a perder como en la guerra, ¿bien? Porque no va a poder producir absolutamente nada, porque es malo produciendo tanto X como Y comparado con el país 1. ¿Bien? Entonces, bajo Smith, y el concepto este de ventajas absolutas, no va a haber comercio. ¿Bien? El comercio de suma positiva, que nos marcaba Smith, no va a darse, porque si nos abrimos internacionalmente, el país 2 se va, dicho de manera criolla, a la lona. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Viene Ricardo y amplía estas posibilidades de comercio. Bien, Ricardo dice, bueno, si se da esta situación, que puede darse, bien, sin embargo va a haber comercio internacional. ¿Y por qué va a haber comercio internacional? Bueno, porque lo que importa no son las ventajas o desventajas absolutas, como en este caso, ¿bien? Sino que lo que interesa son las ventajas o desventajas comparativas o relativas. ¿Bien? ¿Y cómo se ve esto? Bueno, fíjense lo que dice este párrafo siguiente. Si pensamos los bienes por requerimiento laboral que hay detrás, vemos que con los 120 de requerimiento laboral, ya sean horas, trabajo, lo que fuese, que utiliza el país 2, bien, perdón, los 120 que utiliza el país 2 y los 100 que precisan el país 1 para obtener una unidad de X, y a lo que dice, perdón, es de esta manera. Si lo vemos en cuanto a que la producción del bien, detrás de la producción del bien hay trabajo, y vemos el requerimiento laboral que hay detrás de la unidad del bien o del servicio, podemos decir que comparativamente, bien, en forma comparativa o relativa, una unidad de acá del bien X y una unidad del bien X de acá, bien, lo que el país 1 puede producir una unidad y media del bien X con el mismo requerimiento laboral que se utiliza en el país 2. ¿Bien? Es decir, para el bien X se obtienen 1,5 unidades de X, ¿bien? Comparando lo que se utiliza en el país 2, si lo utilizamos en el país 1. ¿Bien? Si traemos estas 120 unidades de requerimiento laboral al país 1, en vez de producir una unidad de X, como producimos acá, producimos una unidad, 5. Bien, producimos 1,5, un 50% más. Y si traemos estas 100 unidades, bien, que utilizamos de requerimiento laboral para producir una unidad del bien Y, en el país 2, la traemos al país 1, podemos producir en el país 1 1,1, un 10% más de lo que producimos, que se produce en el país 2. Entonces, si se fijan ustedes, ¿en cuál de los dos relativamente soy mejor? ¿Bien? Y claramente soy mejor, ¿bien? Y saco más ventaja, comparativamente, en el bien X que en el bien Y. ¿Bien? Si bien soy bueno en los dos, porque produzco más en el país 1 que en el país 2, con, la misma con esa cantidad de requerimiento laboral, ¿bien? Si bien soy mejor en los dos, soy mucho mejor, o más mejor, de forma mal dicha si se quiere, en el bien X que en el bien Y. Bien, porque en el bien X produzco un 50% con lo que se está produciendo en el país 2, y en el bien Y produzco un 10% más con lo que se está produciendo en el país 2. Entonces, comparativamente, claramente es más productivo en ambos bienes, porque puedo producir más en el país 1 que en el país 2, con esa cantidad de requerimiento laboral, con estos 120 y estos 100, ¿bien? Pero lo es más en el bien X que en el Y. ¿Bien? Es más en el bien X que en el bien Y. Entonces, comparativamente, de forma, podemos relacionar X con Y, ¿bien? Y en el que comparativamente seamos mejor, en el que mayor valor, ventaja absoluta tengamos, va a ser ese bien donde tengamos ventaja comparativa. ¿Bien? Que esto es un poco lo que les decía yo. Claramente, en el bien X,
tengo ventaja absoluta en el bien Y, tengo ventaja absoluta en el país 1, pero tengo ventaja comparativa en el bien X. ¿Por qué? Porque es donde mayor ventaja absoluta tengo, donde mayor diferencia de requerimiento laboral tengo. Bien, esto es un poco lo que les decía yo, que básicamente como regla general se puede decir que en aquel bien donde haya mayor ventaja absoluta va a ser el bien donde se tenga ventaja comparativa. Entonces, una decisión óptima desde el punto de vista productivo, desde el país 1, es, si nos abrimos al comercio, bien, bajó Ricardo, que dice que ya con esta situación va a haber comercio, es especializarse en la producción del bien X, bien, en donde claramente soy el más productivo de forma relativa, o en donde tengo mayor ventaja absoluta. Bien, es un poco, si se quiere, un poco, parece, espero que haya quedado claro. Igual, en el ejemplo, hay un ejemplo muy parecido que sigue la bibliografía, bien, y creo que va a quedar un poco más claro, pero básicamente es esto, bien, que Ricardo, a diferencia de Smith, si bien propone lo mismo, si bien plantea lo mismo, la causalidad es la misma, la ventaja del comercio es el mismo, y el círculo virtuoso parece ser el mismo, amplía un poco las posibilidades de comercio. Bien, viene a decir, bueno, ojo, porque si se da esta situación que con Smith no se daba el comercio, también puede darse el comercio. ¿Y por qué? Porque lo que se ve no es, económicamente, lo que se ve no es lo absoluto, sino lo comparativo o relativo. ¿Bien? Es aquel bien donde mejor, más diferencia pueda sacar, ¿bien? En cuanto a otros bienes. ¿Bien? Entonces, lo que dice Ricardo es que bajo esa consideración va a exportarse el bien con ventaja comparativa y se va a importar el bien con desventaja comparativa. ¿Bien? Se va a focalizar todos los recursos en aquel bien donde sea el más productivo de todos, ¿bien? Comparado con los otros bienes. ¿Bien? Entonces, esto que el valor que tiene ventaja comparativa es aquel valor donde haya mayor ventaja absoluta. Y en el ejemplo que vimos en el board, en el bien X en el país 1. ¿Bien? Y por supuesto, en esta consecuencia de especialización productiva total, si se produce y se destinan todos los recursos del país en la producción de este bien X, no va a haber lugar para producir el otro bien Y, y todo el bien Y entonces lo vamos a importar. ¿Bien? Es básicamente esto, ¿no? Se exporta el bien con ventaja comparativa y se importa el bien con desventaja comparativa. ¿Bien? Esto es clave y es importante y es básicamente la diferencia fundamental entre lo que plantea Ricardo y Smith. ¿Bien? Entonces, existirá comercio siempre, aunque se tenga ventajas absolutas en todos los bienes y servicios, como el caso planteado en el Word, ya que importan las ventajas relativas y estas determinarán la dirección del comercio internacional. ¿Bien? Y esto es un poco, como yo les dije, cuando traje referencia al costo de oportunidad, es un poco cómo se piensa o cómo pensamos los economistas. Bien, siempre estamos pensando en, bueno, esto es bueno, pero ¿es bueno? Y ¿es bueno o es realmente el mejor si lo comparo con con esa inversión pudiese haber invertido en esta otra operación y cómo me iría? ¿Bien? ¿Se entiende? Digo, si yo tengo, por ejemplo, lo saco del comercio internacional, tengo un capital para invertir, lo invierto en un plazo fijo, ¿bien? O lo invierto, no sé, en una acción determinada, y bueno, por ahí, tanto en el plazo fijo como en la inversión, salí ganando, si se quiere, con respecto a la inflación, si ese era el objetivo que tengo yo de mi inversión, por ejemplo, pero ¿en cuál salí ganando más? ¿En el plazo fijo o en la acción? Bueno, entonces ahí es lo que básicamente estoy comparando o midiendo el costo de oportunidad. Bien, aquel que tenga el menor costo de oportunidad va a ser la mejor inversión, en este caso, si lo extendemos a el comercio internacional, aquel bien que posee un menor costo de oportunidad va a ser el bien en donde tenga mayor ventaja comparativa. ¿Bien? ¿Se entiende? Digo, es la manera de pensar económicamente y vino a partir de lo que es Ricardo con esto de ampliar el comercio. ¿Bien? Esto es un poco
lo que venimos hablando, bien, las diferencias en la tecnología, bien, hay diferencias en la tecnología, esas diferencias de tecnología son los diferentes requerimientos laborales que se utilizan para la producción de una unidad del bien o del servicio, hacen que, por supuesto, sean diferentes los costos y los precios de los bienes, bien, ya que detrás del valor del bien está la teoría del valor trabajo, bien, o sea, el bien vale por lo que por la cantidad de trabajo que tiene detrás. Y estas diferencias de precios entre bienes o servicios hace que se comercie, bien, si se abre al libre comercio, haga que haya un intercambio comercial de bienes y servicios entre los países a través de un nuevo precio. Bien, ya no se va a vender ni al precio del país 1 ni al precio del país 2, sino que se va a vender por intermedio de un precio intermedio. Bien, y ese precio intermedio es básicamente los términos de intercambio, que es un concepto fundamental e importante que vamos a empezar a utilizar a partir de acá con todas las teorías o enfoques económicos que veamos. Bien, que es básicamente el precio internacional relativo entre el precio de autarquía para que exista ganancia de comercio para todos los países. Bien, o sea, acuérdense que estamos en un enfoque o una teoría económica donde el comercio es un juego de suma positiva. Es bueno para todos. Entonces, si nos abrimos al comercio, todos los países que se abran al comercio tienen que tener una ganancia con respecto a la situación previa de trabajar en autarquía o de manera cerrada. ¿Bien? Y esa mejor manera de trabajar, ¿bien? O ese mayor beneficio, ¿bien? Que nos trae el libre comercio, se tiene que redundar en que, bueno, lo que antes era muy caro, ahora es más barato, ¿bien? Y lo que antes producía yo y era muy barato, ahora lo puedo vender más caro. Bien, claramente tienen que ganar tanto los productores como los consumidores. ¿Y de qué manera se ganan? Bueno, si lo que yo producía y era bueno, y antes lo vendía a un precio, ahora lo tengo que vender a más, para tener mayor ganancia desde el punto de vista del productor. Y por otro lado, lo que yo consumía y lo consumía a un precio determinado, como consumidor ahora, si me abro al libre comercio, lo tengo que conseguir más barato. O sea, tiene que haber una ganancia tanto de parte de los consumidores como de los productores. Ahora lo vamos a ver en un simple modelo. ¿Bien? Pero básicamente esta es la causalidad. ¿Bien? Diferencias tecnológicas o diferencias de requerimientos laborales, ¿bien? Cuánto me cuesta de trabajo la producción de los bienes y servicios, hacen que haya distintos precios de bienes o servicios en forma cerrada, en cada economía en particular de forma cerrada. Entonces, si hay diferentes precios en la economía, bien, si lo que sale el bien X en este país es 10, y lo que sale en el otro país, ese mismo bien X, es 8, bueno, parece ser interesante que comerciemos ese bien, y yo lo puedo obtener, que me sale 10, lo puedo obtener a 8, lo puedo obtener a un precio menor, y el que lo produce a 8 lo puedo vender a un precio mayor. Bien, tiene que haber una ganancia de los dos países para que estemos en una mejor situación. Y eso se da a través de este término, que es el término de intercambio. Bien, es el nuevo precio internacional en la cual se venden o consumen los bienes y servicios. Bien, entonces el precio de los bienes ya no está determinado únicamente por la teoría del valor trabajo. Bien, esto es también una clara diferencia con respecto a el mercantilismo. Bien, acá ya empieza a transarse los bienes o los servicios, si nos abrimos al comercio internacional, al precio del término de intercambio, bien, a lo que vale internacionalmente ese bien o ese servicio. Bien, y esto es clave, bien, porque ya no depende solamente de mi requerimiento laboral, sino que depende de otros factores más. Bien, ¿y qué factores son esos? Bueno, todos los que determinen los términos de intercambio, bien, estos nuevos precios internacionales, que ya escapan al requerimiento laboral del trabajo que hay en esa unidad del bien. Bien, ya es algo más. Bien. Los términos de intercambio, bien, a su vez son importantes y son fundamentales, y no ahondan mucho estas teorías, si quiere de forma agrede o no, pero no ahondan mucho estas teorías de cómo se definen los términos de intercambio. ¿Bien? ¿Qué es lo que realmente define que el precio del bien X sea este y no sea este otro? Bien, si nos abrimos internacionalmente. Bien, porque ya detrás de ese precio no está el requerimiento laboral solamente, sino que hay algo más. Bien, y ese término de intercambio, bien final, depende de otras cosas. Bien,
Estas teorías, las clásicas, si se quiere las neoclásicas o marginalistas, dicen que los términos de intercambio van a ser aquellos que equilibren las balanzas comerciales de todos los países. Es decir, de vuelta está detrás el mecanismo flujo-precio-especie de Hume, que vimos como crítica del mercantilismo. ¿Bien? O sea, dice, cuando nos abramos al comercio internacional, se va a transar los bienes y servicios al término de intercambio, ¿bien?, que me permita que todas las balanzas comerciales de todos los países que intercambian comercialmente esté equilibrada en el mediano y en el largo plazo. ¿Bien? ¿Cómo se da eso? De vuelta aparece el agujero negro que aparecía en su momento con Smith, que decía que si nos abrimos todos vamos a tener ventaja absoluta en algo. Acá aparece un agujero negro importante, ¿bien?, en cuanto a que este término de intercambio que hace que la balanza comercial sea equilibrada en el mediano y largo plazo, que está en el mecanismo este de flujo-precio de Hume, aparezca, bien, por arte de magia. Bien, parece ser que no hay geopolítica, que no hay poderes de los distintos países, bien, que no hay presencia en cuanto al comercio internacional, sino que se vende a un precio tal que ese precio me asegura, como país, si me abro a libre comercio, tener una balanza comercial equilibrada en el mediano y el largo plazo. Bien, esto es un gran agujero de la economía clásica y de la economía neoclásica o marginalista. Bien, es una gran crítica que se le puede hacer. Bueno, supuestos, Ricardo, acá hay varios supuestos, es un modelito que vamos a ver en un Word, pero básicamente los supuestos, bueno, es que hay solamente un factor de producción, que es el trabajo, ¿bien? O sea, está la teoría del valor trabajo, los bienes valen por el trabajo que hay detrás de la producción de ese bien. Este trabajo, ¿bien?, que es el único insumo de producción, es móvil dentro del país, es decir, que el trabajo se puede utilizar, el mismo trabajo se puede utilizar tanto para la producción de X como para la producción de Y, indistintamente, ¿bien? Parece ser que los trabajadores del bien X se pueden pasar al sector Y sin ningún tipo de complicación, y al revés también sucede lo mismo, ¿bien? Pero no es móvil internacionalmente, no hay movilidad de factores de producción, ¿bien? El trabajo no puede irse del país 1 al país 2 con tanta facilidad, ¿bien? Entonces, es móvil entre país, entre sectores, localmente, pero es inmóvil internacionalmente, ¿bien? Y es que sea móvil dentro del país, lo que me dice es que si es móvil, si el mismo trabajo puede usarse tanto para la producción de X como para la producción de Y, ¿bien?, lo que me dice básicamente, como consecuencia de eso, es que se paga y se remunera de la misma manera. Bien, los trabajadores del sector X cobran lo mismo que los trabajadores del sector Y. Bien, si es móvil internacionalmente, tienen que necesariamente cobrar lo mismo. Bien, ¿por qué? Porque básicamente, piénsenlo, si cobro más en el sector Y que en el sector X, no va a haber trabajo en el sector X, porque todos nos vamos a pasar al sector Y. Entonces, localmente, de forma autárquica, solamente se podría producir un solo bien, y eso no sucede. ¿Bien? Entonces, para que eso no suceda, la única manera es que se remunere de la misma manera, bien, se cobre lo mismo como trabajador, tanto en uno como en otro sector. ¿Bien? Teoría del valor trabajo, los bienes valen por el trabajo que tienen detrás. Hay competencia perfecta, bien, esto es un supuesto bastante alejado de la realidad, si se quiere, que vamos a ir levantando de a poco a medida que vayamos avanzando en la cruzada y los distintos enfoques o teorías económicas, y esta competencia perfecta se da tanto en bienes como en factores. Es decir, los precios valen, bien, lo que me cuesta, bien, no hay ningún margen, si se quiere, y los factores productivos están pagados por su productividad marginal. Bien, esto es un poco de microeconomía, voy rápido, porque esto ya lo tienen que tener claro. Hay pleno empleo, es decir, todos los trabajadores están empleados, bien, y el trabajo es fijo, con esto de que no es móvil internacionalmente, los insumos son fijos. Bien, si tenemos 10 trabajadores en el país 1, vamos a tener 10 trabajadores siempre. No podemos tener más ni menos, 10 trabajadores. Bien, hay rendimiento constante a escala, bien, esto es que no me interesa mucho ahora, pero más adelante también se va a ir levantando. Por supuesto, no existen impuestos y costos de transporte en el comercio, es decir que si nos abrimos libremente al comercio, no hay ningún impedimento o algo que me haga más costoso
el precio como consecuencia de estos impuestos o costos, ¿bien? Y la frontera de posibilidad de producción es constante. ¿Qué significa esto? Que básicamente el requerimiento laboral del trabajo, ¿bien? O el costo de oportunidad de pasar trabajo de uno a otro sector es siempre constante, no importa en qué escala me esté o en qué nivel de producción esté. Bien, esto lo vamos a ver ahora un poco con el ejemplo. Bien, es básicamente un modelo 2-2-1, en el sentido de que son dos bienes, país 1, país 2, perdón, dos países, país 1, país 2, dos bienes, X e Y un factor de trabajo L. Bien, 2-2-1. Bien, y antes de meterme acá, voy a desarrollar en el Word, simple, de una manera simple, la matemática entre comillas, porque no tiene mucha matemática, bien, del modelo este simple de Ricardo. Bien. Entonces, como les dije, si ustedes se fijan, la cantidad de trabajo que tiene la economía es fija, ¿bien? Bien, la cantidad de insumos laborales es fija, ya que internacionalmente no es móvil, ¿bien? Y está toda empleada, es decir, está empleada para la producción del bien X y está empleada también para la producción del bien Y. ¿Bien? ¿En qué proporción? No lo sé. ¿Bien? Pero está empleada tanto para la producción de X como para la producción de Y. ¿Y por qué está empleada tanto para la producción de X como para la producción de Y? Porque se cobra lo mismo. ¿Bien? Esto de que si se cobra más en un lado, hay todos los trabajadores van a producir un solo bien y se produciría solamente X o Y. ¿Bien? Como acá se produce tanto X como Y, se cobra lo mismo. ¿Bien? Este ALX o ALI es lo que me indica el requerimiento de trabajo para la producción de una unidad del bien a producir. Es decir, ALX es la cantidad de trabajo que necesito para producir una unidad del bien X. ¿Bien? 50, 60, 80, 0,5, lo que quieran ustedes. ¿Bien? Y ALI es el requerimiento laboral para producir una unidad del bien Y. Es decir, es el trabajo medido en la unidad que nos mida para producir una unidad del bien Y. ¿Bien? Entonces, teniendo o definiendo estos conceptos como los requerimientos de trabajo, esto básicamente es la tecnología de producción. ¿Bien? Por supuesto, cuanto más chico sea este valor, más productivo voy a hacer la producción del bien. Si ALX es 40, o si ALX es 30, 30 me indica que necesito menos unidades que 40. ¿Bien? Entonces voy a ser más productivo. ¿Bien? Cuanto más chico, más productivo, cuanto más grande, menos productivo, si se quiere, en la producción de ese bien. ¿Bien? Entonces, este requerimiento laboral, fíjense que tranquilamente se puede decir que la cantidad, este L mayúscula es la cantidad de trabajo, ¿bien? Por ejemplo, 10 trabajadores, es básicamente lo mismo que la cantidad de trabajadores que están en el sector X, ¿bien? Más la cantidad de trabajadores que están en el sector Y. Entonces, básicamente, esta podría ser tranquilamente la restricción presupuestaria. ¿Bien? Traigo conceptos microeconómicos. Estas teorías utilizan muchos conceptos microeconómicos ya vistos. Esta podría ser tranquilamente la restricción presupuestaria del país. ¿Bien? Y la restricción presupuestaria del país no es otra cosa que la frontera de posibilidad de producción. Es decir, lo que me dice cuántos bienes o servicios se pueden producir, cuántas cantidades se pueden producir del bien, de todos los bienes de la economía. Bien, en esta economía que existen dos bienes. Bien, si yo despejo Y en función de X, me va a quedar, fíjense, básicamente, si yo despejo esta restricción presupuestaria, básicamente me queda una función lineal, Y en función de X, y no es otra cosa que representar esta restricción presupuestaria de esta manera no es otra cosa que la frontera de posibilidad de producción. ¿Bien? Que si ustedes se fijan, es una función lineal con pendiente negativa. ¿Bien? ¿Por qué la frontera de posibilidad de producción es constante? Como les decía en los supuestos del modelo, básicamente pues una función lineal. ¿Bien? Esta es la ordenada al origen, es decir, fíjense que es la cantidad de trabajo dividido el requerimiento laboral para la producción de una unidad del bien Y. ¿Bien? Entonces, básicamente acá me está diciendo la cantidad de bien Y que puede producir esta economía. Si yo destino todo al bien Y. ¿Bien? Y donde la pendiente es básicamente la relación entre los requerimientos laborales. ¿Bien?
cuánto necesito de trabajo para producir una unidad del bien X, cuánto necesito de trabajo para producir una unidad del bien Y. ¿Por qué es constante? Bueno, porque la tecnología en estos modelos es constante. ¿Bien? Siempre, a lo largo del tiempo, si se necesitan 50 trabajadores o 50 horas hombre para producir una unidad del bien X, esto siempre es así. ¿Bien? Ya que internacionalmente el trabajo no se mueve, la tecnología es algo constante, es algo fija, ¿bien? Que es algo también irreal, porque siempre va avanzando y es más dinámico el concepto de tecnología, ¿bien? Pero en estos modelos clásicos, no tomaba la tecnología como algo dado, en función de las características del país, los recursos naturales y demás, pero como algo dado y constante, no dinámico, ¿bien? Entonces, por eso es que básicamente la frontera de la posibilidad de producción, bajo estos modelos, es constante, ¿bien? Porque es una función lineal, y básicamente la pendiente está dado por la relación de trabajo entre X y la relación de trabajo en Y. ¿Bien? Que podría ser tranquilamente, fíjense, acá yo les grafico, se quiere el país 1 por un lado, y se quiere el país 2 por otro lado, ¿bien? Y esta sería la situación, olvídense de la recta roja por ahora, todo lo otro sería la situación de autarquía, sería la situación de un país que está cerrado al comercio, ¿bien? Que produce y consume lo que elabora propiamente, ¿bien? Sin tener intercambio con otros países. Todo eso es el gráfico sin esta curva roja, ¿bien? Es decir, en situación de autarquía, ¿bien? Vamos a tener una frontera de posibilidad de producción que va a ser esta recta que está acá, ¿bien? Esto en el país 1, fíjense, y esta en el país 2, ¿bien? Los hice claramente y de forma adrede, distintas, esta con esta, porque lo que estoy marcando es que básicamente, bien, los requerimientos laborales para producir X en un país, o para producir X en otro país, o para producir Y en un país, o para producir Y en otro país, son distintos, ¿bien? Y si son distintos los requerimientos laborales, son distintas las tecnologías. Si son distintas las tecnologías, son distintos los precios. Si son distintos los precios, puede existir comercio, y si puede existir comercio es beneficioso para todos abrirse al comercio. Bien, esa es la consecuencia, bien, de estos modelos. Bien, como es distinto el requerimiento laboral para producir un bien u otro en un país o en otro, es distinta la frontera de posibilidad de producción. Es constante en las dos, pero es distinta. Bien, claramente en este país, fíjense en el país 1, bien, fíjense la ordenada al origen y fíjense la abscisa al origen. La ordenada al origen es muy alta, la abscisa al origen no tanto. ¿Bien? Acá es al revés, la ordenada al origen la abscisa al origen es muy, muy grande, ¿bien? O muy alta, muy alejada de cero, la ordenada al origen no tanto. ¿Bien? Entonces fíjense, con el trabajo que hay se puede producir mucho más Y que X en el país 1, con el trabajo que hay en el país 2 se puede producir mucho más X que Y. ¿Bien? Es una clara diferencia. ¿Bien? Hay una distinta productividad o distinta tecnología en el país 1 y en el país 2. ¿Bien? Y dada su frontera de posibilidad de producción, ¿bien? Eso por el lado de la producción, si se quiere se pueden graficar la curva, ¿bien? Acá yo les pido por favor que traigan a colación información y trabajos que ya han hecho en microeconomía, ¿bien? Vamos a utilizar muchos conceptos utilizados en microeconomía, que no los voy a profundizar acá porque ya es algo dado, ¿bien? Pero esto, recuerden, o esto tiene forma de isocuantas, ¿bien? Que es básicamente la manera de medir, si quiere, de una forma marginal, ¿bien? O de una forma, desde la teoría neoclásica, nos dice las distintas combinaciones, ¿bien? Desde el punto de vista del consumo, las distintas combinaciones, ¿bien? Que puede haber de X o de Y, ¿bien? Como país, acuérdense que acá estamos en un país, como país, que nos dan un nivel de satisfacción dado, ¿bien? Acuérdense que cuanto más alejadas son las curvas de indiferencia o isocuantas, cuanto más alejada consigo llegar a una curva, ¿bien? Estas isocuantas o curvas de indiferencia, mejor o mayor nivel de satisfacción voy a tener. Es decir, las curvas de indiferencia, a medida que me alejo del origen, me representa un mayor nivel de satisfacción, en este caso a nivel país. ¿Bien? Entonces, como microeconómicamente sabemos, las decisiones de producción tienen que estar dadas por la frontera de posibilidad de producción, ¿bien? Tiene que ser alguna combinación de producción
que esté sobre la frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué? Porque si estoy dentro, estoy trabajando con recursos no empleados, y no tengo pleno empleo, como me dice el supuesto del modelo, y si estoy por fuera de la frontera de posibilidad de producción, estoy trabajando con algo que no tengo. Bien, no se puede dar esa situación. Entonces, necesariamente, de una forma óptima, tengo que producir sobre la frontera de posibilidad de producción. Es decir, cualquier combinación que esté sobre esta recta va a ser una decisión óptima desde el punto de vista de la producción. Bien, por supuesto, no va a ser ni esta opción de acá, ni esta opción de acá. ¿Por qué? Porque a nivel autárquico, a nivel país, si produzco acá o produzco acá, estoy produciendo solamente un bien, y no estoy produciendo todos los bienes. Y eso no se puede hacer si no estoy en comercio. ¿Bien? Entonces, localmente, de forma autárquica, voy a tener que decidir, bien, óptimamente, en un nivel de producción que esté sobre la frontera de posibilidad de producción y que no sean estos puntos extremos. ¿Bien? Y desde el punto de vista de los consumidores, una decisión óptima desde el punto de vista de maximización del consumo, voy a elegir aquel punto que toque aquella curva de indiferencia, ¿bien? O isocuanta, más alejada del origen. Es decir, en este caso, la decisión óptima de consumo y de producción a nivel autárquico del país 1 sería acá donde estoy marcando con la flecha, ¿bien? Sería acá. Es decir, trabajaría con un nivel de producción I de este nivel, ¿bien? Esto no lo puse, y un nivel de producción de este nivel X, ¿bien? Y por supuesto, si estoy en autarquía, si estoy en una economía cerrada, este nivel de producción X va a coincidir con el nivel de consumo, perdón, este nivel de producción de Y va a coincidir con el nivel de consumo de Y, y este nivel de producción de X va a coincidir con el consumo de X. ¿Bien? Misma producción igual a consumo. ¿Bien? No puede haber ningún excedente o faltante, ¿bien? Ya que estoy en autarquía. ¿Bien? Es decir, óptimamente, en esta situación de autarquía, en el país 1, voy a producir y consumir en este punto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque maximizo mis ingresos desde el punto de vista de la producción, y maximizo mi consumo desde el punto de vista de los consumidores. ¿Bien? Tomo decisiones óptimas tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista del consumo. ¿Bien? Lo mismo para este país es para este país, corre exactamente lo mismo. Las decisiones son iguales. ¿Bien? En este caso, voy a producir y consumir en este punto, que está acá. Es decir, voy a producir y consumir este nivel de Y, voy a producir y consumir este nivel de X. ¿Bien? Entonces, se fijan, autárquicamente, todavía no hay comercio, ¿bien? La situación de autarquía, tanto en un país como en otro, se maximizan ingresos y utilidades de consumo de la sociedad, ¿bien? En base a, básicamente, la tecnología dada, ¿bien? O los requerimientos laborales de producción dados, ¿bien? Si yo tengo estos requerimientos laborales, básicamente tomo decisiones en base a esos requerimientos laborales, tanto de producción como de consumo. ¿Bien? Acá hay algo que pasé de largo, pero si hay mercados de competencia perfecta, tanto en bienes como en factores productivos, lo que básicamente me dice es que el precio de I es lo mismo que el salario que se paga por la cantidad de trabajo que se emplea para la unidad del bien I. ¿Bien? Es decir, el precio es lo mismo que la productividad marginal del trabajo. Bien, perdón, mejor dicho, de lo que me cuesta esa unidad. Bien, tanto para X como para Y. Bien, esto porque hay competencia perfecta en bienes y en factores productivos. Entonces, fíjense que básicamente los precios de Y y el precio de X, bien, dependen básicamente del requerimiento laboral de una u otro sector. Bien, por eso es que yo les decía que, dados los requerimientos laborales del país, se dan los precios que tienen los bienes y servicios, esto por la competencia perfecta en bienes y factores productivos, y dado que sucede eso, se enfrenta una relación de precios, bien, una frontera de posibilidad de producción, y en base a esa frontera de posibilidad de producción se toman las decisiones de consumo y de ingresos para maximizar ingresos y consumos. Bien, esto en situación de autarquía. Bien, ¿qué pasa cuando nos abrimos al comercio? Como hay como la frontera de posibilidad de producción de acá y de acá son distintas, es distinta la asignación o el requerimiento laboral de trabajo de una
u otro bien en cada uno de esos países, entonces van a ser distintos los precios, ¿no? Si son distintos los precios de esos mismos bienes y servicios, tiene razón de ser de que nos abramos al comercio e intercambiemos esos bienes y servicios. Digo, si yo produzco, mi país produce el bien A, el bien X a 8, ¿bien? Y el bien Y a 12, y el otro, perdón, si mi país produce el bien X a 8 y el otro país produce el mismo bien a 10, es lógico que intercambiemos ese bien X a un precio que sea mayor que 8, pero menor que 10. ¿Por qué? Porque yo voy a salir ganando, que producía antes a 8, ahora lo puedo vender a más caro, ¿bien? Y el otro que lo producía a 10, ¿bien? Es lógico que lo pueda obtener a menos de 10. Entonces salen ganando un país como el otro, ¿bien? Entonces, si hay distintos precios, hay razón de ser para que exista el comercio, ¿bien? ¿Y de qué manera existe el comercio? Bueno, a través de un término de intercambio, que es un poco lo que les decía yo en las preliminares anteriores, ¿bien? Hay una nueva, ahora ya no se toman decisiones en base a la frontera de posibilidad de producción que tenía el país, en base a esta relación de precios, ¿bien? Que es esta o esta, sino que ahora se va a tomar decisiones tanto de producción como de consumo, van a tomarse las mismas decisiones, van a ser óptimas estas decisiones de producción y de consumo, pero en base a este nuevo término de intercambio. Va a haber un nuevo precio internacional. Ya no va a salir 8, ni va a salir 10, sino que va a salir algo que esté entre medio, que va a ser este término de intercambio. ¿Se entiende? Este nuevo precio internacional, este nuevo término de intercambio, es esta razón o esta línea en rojo. Bien, fíjense que deberían ser paralelas tanto esta como esta, ¿no? Porque es la misma, debería tener la misma pendiente, porque es básicamente la relación de precios X con la relación de precio Y. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ahora enfrentamos y tomamos decisiones de producción y de consumo en base no a la anterior frontera de posibilidad de producción que tenía autarquía, sino a esta nueva roja. Entonces, fíjense, si hacemos lo mismo, vamos a producir sobre esta recta roja y vamos a consumir, bien, en aquella curva de indiferencia que sea tangente a esta nueva curva roja. Bien, tanto en un país como en otro. Bien, si ustedes se fijan, ¿qué va a pasar acá? Bien, acuérdense que el modelo me dice que si nos abrimos al libre comercio, va a haber una especialización productiva completa. Es decir, ya no voy a producir como país tanto el bien X como el bien Y, sino que voy a producir solamente un solo bien, y va a ser aquel bien donde tenga ventaja comparativa o ventaja relativa. ¿Bien? En este caso, fíjense que no voy a producir en cualquier punto sobre esta recta roja, sino que voy a producir en aquel punto donde me especialice de forma completa la producción, en aquel bien donde tenga una ventaja comparativa. ¿Y en dónde va a ser? En este punto. Es decir, este país 1, con el libre comercio, va a producir acá, en este punto acá. ¿Bien? Y solamente en este punto acá. ¿Por qué? Porque se especializa, solamente produce el bien Y. ¿Y por qué es solamente el bien Y y no el bien X? Porque es el bien donde tenía ventaja comparativa. Bien, fíjense que antes, con el trabajo, podía producir más Y que X. Es decir, era más productivo haciendo Y que X. Tenía ventaja comparativa en Y. Bien, es decir, el país 1 en el libre comercio va a producir acá, acá va a tomar la decisión de producción óptima, ¿bien? Y va a consumir en este punto acá. ¿Bien? Entonces, si se fijan, esta diferencia entre producción de I y diferencia de consumo en I, esta diferencia que está acá, no la puse, pero esta diferencia que está acá, va a ser básicamente un saldo que tengo ocioso, ¿bien? Produzco 10, consumo 6, hay 4 que no consumo. Ese 4 va a ser el saldo exportable, es decir, esta diferencia de acá van a ser las exportaciones de I. ¿Bien? Exporto el bien donde tengo ventaja comparativa. ¿Cuánto exporto? Esta diferencia de acá. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el bien X? Bueno, como voy a consumir este nivel de X, fíjense como el país no produce nada de X porque se especializó en la producción del otro bien, y toda esta diferencia de X, todo este consumo de X, lo voy a tener que traer de algún lado, porque yo no lo produzco. ¿Y de dónde? Lo voy a importar. Entonces, acá está el saldo exportable de Y, y acá está el saldo de importaciones de X. ¿Bien? Hay una clara situación de patrón de comercio.
Me especializo en el bien que tengo ventaja comparativo, exporto ese bien, este saldo de acá, y importo todo lo que es el consumo del otro bien que no produzco. En este caso, esto que está acá. ¿Bien? Fíjense que acá sucede lo mismo. Nuevamente, ahora la referencia va a ser esta línea roja y no esta línea que tenía antes, porque me abría el comercio. Como enfrento a este nuevo precio internacional, ¿bien? Ahora voy a tomar decisiones tanto de producción como de consumo en base a esta nueva relación de precios. ¿Bien? Y esta nueva relación de precios no me dice otra cosa que producir, ¿bien? Al igual que en este país, que producía en este punto, me especializaba en la producción del bien que tenía ventaja comparativa, acá voy a especializarme acá y voy a producir en este punto de acá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenía ventaja comparativa en X. Fíjense que antes podía producir más X que Y. ¿Bien? Era más eficiente o más productivo en X. Me especializo en el bien que tengo ventaja comparativa, produzco acá, ¿bien? Consumo en aquella curva de indiferencia tangente a esta nueva relación de precios. ¿Bien? Produzco acá, consumo acá. Entonces, se fijan, de vuelta, producción de X, consumo de X, esta diferencia que está acá es lo que exporto el bien que tengo ventaja comparativa, y este consumo, este nivel de consumo, bien, consumo acá de Y, como no produzco nada de Y, todo este saldo que consumo de Y lo tengo que importar. ¿Bien? Nuevamente hay un claro patrón de comercio, ¿bien? Produzco en aquel bien que tengo ventaja comparativa, ¿bien? Y la diferencia se exporta con respecto al consumo, y el otro bien del consumo se importa totalmente. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la ganancia como país? ¿Bien? Porque acá solamente hubo un cambio de decisiones de consumo y de producción. ¿Bien? Antes consumía y producía acá, ahora produzco acá, consumo acá, con esta nueva relación de precios. ¿Cuál es la ganancia como país? Bueno, la ganancia como país está dada con esto de obtener una curva de indiferencia mayor, ¿bien? Un nivel mayor de satisfacción a nivel país, ¿bien? Fíjense que antes llegaba a esta curva de indiferencia, ahora puedo llegar a una curva de indiferencia más alejada del origen. Tengo un mayor nivel de satisfacción como sociedad, ¿bien? Y esto pasa tanto en el país 2 como en el país 1. Entonces, como sociedad tengo un mayor nivel de satisfacción, ¿bien? A nivel general, tanto en el país 1 como en el país 2. Estamos todos mejor con el comercio. Un juego de suma positiva. ¿Bien? Llegamos a un nivel superior de satisfacción a nivel sociedad, tanto en el país 1 como en el país 2, en la situación de comercio con respecto a la situación de autarquía. Esa es la ganancia del comercio. ¿Bien? Es básicamente saltar de curva de indiferencia con respecto a la situación previa de autarquía. ¿Bien? Lo mismo, entonces, situación de libre comercio, ahora ya no son esta relación ALX, ALI, ¿bien? La que me determina las decisiones de consumo y de producción, sino que ahora la nueva razón de precios va a ser estos términos de intercambio. ¿Bien? Estos precios internacionales, esta curva roja. ¿Bien? Recalculo las decisiones de producción y consumo, ¿bien? Y me da que hay una especialización productiva y hay diferencias ahora de producción y de consumo. ¿Bien? Dando los patrones de comercio tanto de un país como de otro. ¿Bien? Es decir, fíjense acá. ¿Bien? Lo que me dice esto es que, ¿bien? Permítanme acá, permítanme poner algo acá, que no lo puse. A ver. Fíjense, el salario es igual tanto, permítanme poner antes algo de la conclusión, ponerle algo más acá, ¿bien? Que no lo puse. Fíjense, el salario tanto en lo que se paga en Y como en lo que se paga en X es exactamente lo mismo. Por esto de que es móvil de sector en sector, se tiene que pagar exactamente lo mismo. O sea, el W de acá tiene que valer lo mismo que el W de acá. ¿Bien? Entonces, se fijan, lo que sucede acá es que si yo despejo W de esta ecuación y W de esta ecuación, si yo despejo W de esta primera ecuación, fíjense que me queda. Bueno, me queda PI, bien, sobre ALI. ¿No? El ALI que está multiplicando lo paso dividiendo. Si despejo el W de esta segunda ecuación, ¿cómo me queda? Y bueno, me queda PX
bien, sobre ALX. Bien, esto es despejar W de acá y despejar W de acá. Como son iguales los W, necesariamente esta relación tiene que ser igual a esta relación. Bien, y esto no es otra cosa que, si yo, fíjense, si yo despejo acá, me queda, perdón, me queda, yo despejo acá, perdón, a ver, aguárdame un cachito. Bien, a ver, entonces, como les decía antes de llegar, fíjense que de esta relación, bien, que no es otra cosa que esta condición de mercado de competencia perfecta en bienes y servicios, bien, si yo despejo, bien, fíjense, si yo despejo sabiendo que W es igual tanto en uno como en otro, bien, si yo despejo W en esta ecuación y en esta otra ecuación, me queda precio de I dividido requerimiento laboral para producir I, es igual, esto es igual al salario en X, y si despejo W de acá, me queda el precio de X dividido el requerimiento laboral del trabajo en X, es el salario en X. Como el salario en X es igual al salario de Y, esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Bien, PI sobre requerimiento laboral de Y es igual al precio de X dividido el requerimiento laboral de X. Bien, si yo acá despejo, bien, hago un poco de matemática, paso el precio de X para allá y paso el requerimiento laboral de Y para el otro lado, me queda que la relación de precios, el precio de Y con respecto al precio de X, es igual a la relación del requerimiento laboral de Y con respecto al requerimiento laboral de X. Bien, si hago la inversa de esto, bien, si paso el denominador al numerador, fíjense que me queda precio de X dividido precio de Y es igual al requerimiento laboral de X dividido el requerimiento laboral de Y. Entonces, cuando yo decía que la frontera, porque esto no lo aclaré y me parece importante, cuando yo decía que la frontera de la posibilidad de producciones no era otra cosa que la pendiente, es decir, la razón de la relación entre el requerimiento laboral de X y el requerimiento laboral de Y, fíjense que como es competencia perfecta en bienes y servicios y en factores de producción, esta relación entre el requerimiento laboral de X y el requerimiento laboral de Y no es otra cosa que la relación de precios. Bien, entonces, la frontera de posibilidad de producción es lo mismo que la relación de precios. Precio de X dividido precio de Y. Por eso es que se toman, bien, en base a esta recta que está acá, tanto las decisiones de consumo como de producción. Bien, eso es importante. Entonces, si ustedes se fijan, esta era, como les decía yo, esta era la relación de precios en autarquía, y esta roja es la nueva relación de precios de comercio internacional, de libre comercio. Bien, esta nueva relación de precios ahora ya no se vende ni se consumen a esta relación de precios, sino que se va a vender y se va a producir y a consumir bajo esta nueva relación de precios roja, tanto en el país 1 como en el país 2. Bien, entonces es como se modifican las decisiones de consumo y de producción como vimos anteriormente. Entonces, lo que me dice, y por eso quería llegar a esto antes de aclarar este concepto que está acá, que me parece importante, es que antes tenía una relación de precios en autarquía, precio de X dividido precio de Y, acuérdense que es lo mismo que ALX dividido ALI, bien, en el país 1, y tenía una otra relación de precios, en el precio de X dividido precio de Y, pero en el país 2, bien, y como eran distintas, fíjense que bien, esta que está acá en el país 1 es, bueno, acá sería al revés, ¿no? Perdón. Esto sería, esto pasa cuando no tienes pizarrón. Esto es país 2 y esto es país 1. Ahora sí. Bien, fíjense que la relación de precios en el país 1, bien, precio de X dividido precio de Y, es esta que está acá, ¿no?
Y la relación de precios, precio de X dividido precio de Y, en el país 2 es esta que está acá. Si ustedes se fijan, la pendiente de esta recta es mayor que esta pendiente de esta recta que está acá. Bien, lo que le está diciendo es esto. Bien, esta relación de precios es mayor, bien, a esta relación de precios de acá. Bien, esto es mayor que esto. Como esta relación de precios es distinta a esta relación de precios entre países, en este caso esta es mayor que esta, pero puede darse al revés, tiene sentido comercial. Bien, por eso es que se abre el comercio y ahora se consume y se produce bajo una nueva relación de precios. ¿Cuál va a ser esa nueva relación de precios? Bueno, el famoso término de intercambio. Bien, va a haber una nueva relación de precios, que es esta que está en negrita, que sería el término de intercambio, que sería esta roja que está acá. Que claramente tiene que estar en el medio de estas dos, ¿bien? O tiene que estar en un valor que esté entre estas dos. Tiene que ser menor a la que era mayor, y tiene que ser mayor a la que era menor. ¿Bien? Cuanto más cerca de una o cuanto más cerca de otra, eso no me dice nada la teoría, y es ahora el gran agujero, la gran crítica que se le puede hacer. ¿Bien? No me dice nada el término de intercambio, en qué parte tiene que estar. Lo único que me dice es que tiene que estar entre medio de estas relaciones de precios que estaban en la autarquía. ¿Para qué? Y claramente para que haya una ganancia, bien, a nivel país, tanto en el país 1 como en el país 2. ¿Bien? Cuán cerca o cuán lejos de una o de otra no me dice nada la teoría. ¿Bien? Entonces, bajo condiciones de libre comercio, ahora se va a consumir y producir bajo esta nueva relación de precios en negrito, que va a ser el término de intercambio, y ya estas dos van a desaparecer. ¿Bien? Este es el modelo simple de Ricardo. ¿Bien? Tardé un poco porque me parecía interesante que... tardé un poco porque me parecía interesante ahondar un poquito en el modelo y explicar un poquito el modelo, ¿bien? Pero es básicamente lo que ustedes van a ver en la bibliografía, ¿bien? Y es un poco lo que dice acá. Entonces, a modo de resumen, bien, el modelo es este, ¿no? Dos países, dos bienes, un factor de producción. Los países como presentan diferencias en las tecnologías, bien, diferentes asignaciones o requerimientos laborales para producir uno u otro bien, hay diferentes precios relativos en autarquía, bien. La pendiente de la frontera de producción es distinta, bien, precio de X y precio de Y en un país es distinto a otro. Como es distinto, existen potenciales ganancias de comercio internacional, es decir, si sucede esto o sucede esto, fíjense que no importa que uno sea mayor que otro, o el otro sea mayor que otro, sino que sean distintos, bien. Como sucede esto, va a existir comercio, va a haber ganancia de comercio. ¿Bien? Esto es un poco lo que yo les decía en la situación de autarquía, las decisiones de consumo y demás, ¿bien? Cómo se maximizan producciones y se maximizan decisiones de consumo, y se va a dar esta situación de comercio. ¿Bien? Yo acá se lo planteé al revés en el Word. Acá fíjense que está distinto, acá lo que es país 1 era país 2, y acá lo que es país 2 es país 1, pero lo importante es la relación, que este es distinto a este, ¿bien? Y se va a dar un intercambio, o se va ahora a presentar una relación de precios bajo una nueva relación de intercambio, o una nueva relación de precios que va a ser el término de intercambio. ¿Bien? Y bajo esta nueva, vamos a enfrentar este nuevo término de intercambio, esta nueva relación de precios, y van a recalcular estas decisiones de consumo y de producción. Bien, la ganancia de comercio es, como yo les dije en el Word, obtener una mayor curva de indiferencia a nivel país, un mayor nivel de satisfacción a nivel país, tanto en uno como en otro. Bien, las consecuencias, si quieren no deseadas, es la especialización en la producción. Bien, en esto de solamente producir aquel bien que tenga ventaja comparativa. Bien. Y acá hay un poco más, que acá no me voy a meter porque se hizo muy largo el video, bien, que es complejizar un poco el modelo de Ricardo, complejizar un poco este modelo básico de Ricardo, bien, este modelo básico de Ricardo. ¿Y de qué manera lo complejiza? Eso se lo dejo a ustedes. Bueno, poniendo o agregando algunos factores que son más realistas que este modelo simple de Ricardo. ¿Cuáles son esos conceptos más realistas? Bueno, lo que dice es, ¿qué pasa si ahora monetizás el modelo? Bien, ¿de qué manera? Y bueno, agregándole salarios y tipos de cambio. Bien, ya que son distintos países, pueden tener distintas monedas, puede haber un tipo de cambio. Bueno, lo que dice es que si agregas un tipo de cambio, y ese tipo de cambio se evalúa o se aprecia, esta relación de comercio que nos dice el modelo puede cambiar.
bien, puede modificarse, bien, de manera tal que se exporte aquel bien que se tenga desventajas comparativas y se importe aquel bien que tenga ventajas comparativas. Bien, puede suceder eso. Lo que dice es que se puede cambiar la relación de comercio o el patrón de comercio si se agregan algunos conceptos más y esos conceptos modifican esta relación de desigualdad original que nos decía el modelo simple de Ricardo. ¿Bien? Está bueno que lo vean, sobre todo esto de agregar salarios y tipo de cambio, porque es muy interesante y muy importante, y creo yo, muy aplicable a la realidad, por lo menos la parte del tipo de cambio, esto de devaluar o apreciar la moneda, cómo puede afectar el nivel de comercio que nos dice como conclusión el modelo original o básico de Ricardo. ¿Bien? Después agrega el caso de más de dos bienes, ¿bien? Y agrega el caso de costo de transporte, que no es otra cosa que lo mismo que el salario o el tipo de cambio. ¿Bien? Tiene la misma particularidad o la misma lógica, o se analiza la misma lógica. ¿Bien? Está bueno que lo vean, se lo dejo a ustedes, es interesante, es importante, no lo doy por una cuestión de tiempo. ¿Bien? La bibliografía, al igual que el capítulo 2 de Appleyard y Field y el libro de Palmieri, que estaba en la parte, si quiere, de Smith, le agregamos dos capítulos más, el 3 y el 4 de Appleyard y Field. ¿Bien? Bueno, con esto damos por concluida la clase 2 de Comercio Internacional. Hasta luego.